Bueno, otra vez aquí en el programa número 59 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. Buenas tardes a los dos. Buenas Buenas tardes, tardes. Mariano. Bueno, Muy Susana, buenas tardes. gracias por la Bueno, invitación. Y bueno, bueno, esperá, bueno, no seas tan esperamos. ansiosa. Bueno, nos está acompañando el licenciado Walter Nemojín, psicoanalista, que además está actuando como secretario académico de la Escuela de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos, que nos va a venir a hablar de un tema muy interesante, que es el amor, ¿no? Mira. ¿Quién no está preocupado por el amor en la vida, Mariano? No sé si contestarte o no. Sí, quién no, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Walter se trajo bibliografía, ¿no? Todo. Vino, vino muy Vino bien preparado. equipado. Vino muy Bueno, preparado. Vamos a ver si lo podemos desacomodar. bueno, vamos a ver. Bueno, está muy bien esto que decís, Mariano, porque el amor nos produce eso, nos desacomoda, nos sacude. Es algo que a veces irrumpe de una manera que nos atraviesa. No lo esperamos, no sabemos bien qué es lo que eligen nosotros, pero es como un flechazo y está ese proverbio que dice, bueno, ojalá te enamores, porque después está cómo un sujeto va a poder elegir aquello que eligió en uno, que uno no sabe bien a qué rasgos o qué fue lo que sucedió. Por eso Freud tiene un texto que es muy interesante, que es enamoramiento e hipnosis, ¿no? En donde el otro viene hasta un lugar del ideal, no hay ninguna crítica sobre el objeto y cualquier cosa que a uno le vengan a decir que ataña al objeto de enamoramiento es algo de críticas y enojo hacia los otros. Por eso dice que hasta el amor es ciego, porque viene en un principio a un lugar de ideal, en el cual, de ideal del yo, en el cual no hay posibilidad de crítica, ¿no? Walter, ¿es lo mismo el enamoramiento que el amor? Bueno, no, hay que decir que no. Digamos, el enamoramiento es por lo menos pensándolo desde Freud, es en este primer momento en el cual este, eh, se da una cuestión que el sujeto queda atravesado. No hay muchos lugares a las críticas y el amor después está en la metáfora que hace cada uno sobre el amor. Eso es lo interesante de todo esto, que es muy difícil definir el amor. Cada uno, como por ejemplo, hay escritos, hay poesías. Cuando, por ejemplo, Lacan dice no hay relación sexual, ¿sí? Es decir, no es una condición necesaria y suficiente para un hombre establecerse con una mujer, no hay un universal, ¿no? Y el amor es una metáfora que cada uno va a ir haciendo por esa construcción, ¿no? Eh, entonces, pensamos el amor, ¿no? Por ejemplo, y cómo está atravesado el amor en cada quien. Habrá que ver qué versión hace un sujeto sobre el amor. Es decir, está atravesado por lo que es el goce, ¿sí? Lo que es el deseo, va a tener una conjunción de cosas. Por eso también llegan a nosotros consultas con respecto a ciertas cuestiones y decisiones del sujeto respecto del amor. Freud, Vos me sabés querías que comentar sí, algo. sí, te quería preguntar algo. Bueno, en realidad vos sabés que nuestro programa lo escuchan millones de personas y que bueno, que hay gente que no es psicoanalista. Claro. ¿Nos querés contar un poco, bueno, qué se entiende por deseo, qué se entiende por goce, esto del atravesamiento, qué esto es esto de no hay relación sexual? Porque me parece que por ahí es un poco complejo, Claro. ¿no? Bueno, vamos a intentar de que se entienda porque es para eso, para poder transmitir. Por ejemplo, llegan a veces cuestiones a nuestras consultas, por ejemplo, ¿no? Freud en un momento habla de como una corriente tierna y una corriente sensual. Y dice, bueno, ¿cómo se van a juntar? Y en un momento habla sobre, digamos, el amor normal. Pero si lo pone como el amor normal en una conjunción sobre lo tierno y lo sensual,
¿sí? Sobre lo tierno y lo sensual, apunta a que eso se dé en un objeto de amor, pero a veces eso está dividido, está separado. Por eso una persona, por ejemplo, puede tener, en esto que me estabas diciendo, puede ser que haya alguien que tenga un deseo de familia, ¿sí? Y que no haya un goce sexual ahí, con ese partener, con esa pareja. Entonces hay una división, hay una escisión que en un momento puede funcionar y puede ser que, por ejemplo, en este caso que te digo, que sea, por ejemplo, que mantenga relaciones paralelas y que sea funcional a su deseo, porque está escindido, hay una división entre un deseo de familia y, por ejemplo, el goce sexual. Puede ser que alguien tenga un deseo de familia y nunca haya estado enamorado de la persona con quien está, con el partener, y los mantiene ese punto de unión, ¿no? Por eso decía, si Freud ya pensaba en este ideal, por eso hay que ver desde quién analiza, desde dónde analiza, de qué manera analiza, para no poner en acto sus propios ideales de cómo alguien tiene que estar respecto del amor. Sí escuchar cuál es el deseo que se juega, pero bueno, correr los propios ideales de uno, que uno no esté ahí presente desde su propia fantasmática de cómo debería ser, porque se dan cuestiones que son complejas, entonces hay que escuchar por qué alguien viene a consulta y qué es lo que le está pasando en ese momento, porque puede ser que alguien, caso X digo, ¿no? Tenga un deseo de familia y después, bueno, crecen los hijos y se vuelve a reencontrar con algo más de otro orden, donde ya eso que lo unía ya no viene a ese lugar, ¿no? Entonces se van moviendo muchas cuestiones, como cuestiones en las parejas, de acuerdo a cómo se van armando, diferentes entrecruzamientos que pueden ser ciertos ideales que los unen. Uno no sabe muy bien tiene esa suspicacia de qué hay en uno que hizo que el otro se enamore. Pero si algo se cae, ¿no? Produce toda una cuestión de ruptura. Por eso tenemos las separaciones, las cuestiones, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habían dos personas que se querían y eso dejó de funcionar, ¿no? Por eso es muy interesante, por eso nos atañe y nos convoca a pensar las demandas que llegan a los consultorios, ¿no? Que es un tema por el cual estamos todos atravesados. Vos comentás como que las consultas muchas veces son por el tema del amor, o el tema del amor comienza a aparecer después. Bueno, me parece que ya en la pregunta hay algo de la respuesta, porque se pueden dar de dos formas. Cuando alguien empieza, uno puede ser que ingrese a un análisis por eso, o que vaya a una consulta por ciertas cuestiones que lo atañen a uno, o ciertos conflictos psíquicos que se puede dar en uno por una escisión por la cual empieza a estar atravesado en relación al amor, por estas cosas que decimos que a uno lo empiezan a conmover. Y por otro lado, hay algo también del recorrido que puede ser que se modifique en uno. Entonces, uno no es otro, pero pasar por la experiencia de un análisis, a atravesar una experiencia con un analista, uno no va a ser otro, pero no va a ser el mismo. Entonces, ciertas cuestiones que se pueden modificar puede hacer que tenga una modificación respecto a las relaciones con los objetos de la realidad. Por eso es toda una travesía y me parece muy interesante tu pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha gente que culpa al psicólogo porque después de que fue el psicólogo, ¿no? Cambió y se separó y se fue, ¿no? Y por otro lado también te escuchaba y decía cuántas coincidencias o algunas coincidencias entre la vocación y el amor, ¿no? Como difíciles de definir, muchas veces no hay un motivo,
¿no? Y esta como cuestión como de dinámica, ¿no? Como un amor que es siendo todo el tiempo y que se va transformando, me imagino también, puede ser, a lo largo de la vida. Sí, sí, Estoy sí. pensando. Sí, ¿cómo? Que estoy pensando, ¿no? Como a lo largo de la vida. Sí, 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 sí. Sí, seguramente que va, va cambiando, se va modificando eh, las distintas formas. Puede ser luego de la paternidad, luego de que ya no es una pareja, sino que se va a dar un lugar a la familia, ¿no? Este, por ejemplo, hay que... Estaba pensando, por ejemplo, esto que vos decías anteriormente, las separaciones. Eh, a mí me parece que es un punto interesante cuando alguien viene con esas cuestiones, ver, no responder a la demanda. A veces se entiende que no responder es que alguien no va a dar respuestas, que alguien va a estar no haciendo No, un analista habla mucho, pero habla cuando escucha. ¿Sí? Y no es un diálogo, sino cuando escucha ciertas cuestiones o puntúa ciertas cosas que pudo escuchar en un sujeto. Cuando alguien viene con una demanda de si se quiere separar o no, hay que analizar eso, cuáles son las fantasías, por qué está atravesando, de qué se quiere separar. Porque si no, uno responde a una demanda, lo acompaña en un punto y no hay ningún análisis posible. Viene por ese motivo y se va por ese motivo. Uno dice, bueno, concluyó. Pero no se trata de eso, un análisis. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad ahora de estar leyendo un poco, me hiciste acordar de Shakespeare cuando trabaja sobre Macbeth, ¿no? Sobre las tragedias. Y ahí trabajo la cuestión de qué le pasa a Macbeth, ¿no? En los tres caracteres de la personalidad sitúa en ese texto los de excepción, los que fracasan al triunfar y los que delinquen por sentimiento de culpabilidad. Pero acá dice, ¿no? ¿Qué le pasa a alguien cuando logra algo que estaba deseando y de repente, ¿no? Sucede algo que comienza a perturbarlo? Porque hasta entonces, en aquella época, decía, bueno, hay un conflicto psíquico y de acuerdo a un conflicto interno y hay un enfermar, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, en Macbeth, a veces lo que vemos ahí es Lady Macbeth como lo empuja en algún punto a realizar una acción porque él le promete a ella que va a ser reina. Macbeth transcurre un poco así la historia. Él estaba defendiendo a un rey, al rey Duncan, estaba junto con los escoceses en las guerras, es nombrado después héroe de guerra, tenía muchas ambiciones, él quería llegar a ser rey, se encuentra con unas brujas y le dicen, bueno, Macbeth, tú serás rey, le dice no va a tener dinastía, a otro escocés que peleaba con él, que era Banquo, le dice, bueno, vos vas a tener una dinastía, vas a ser padre de reyes. Entonces, ¿a qué voy con este cuento que es muy interesante? Macbeth le escribe a su mujer que ella empiece a gozar y a disfrutar desde ahora porque ella va a ser reina. Y le dice en su carta, no quiero que pases un minuto sin gozar de esto. Entonces, ¿qué digo? Cuando alguien le dice, yo seré rey, ¿sí? Que le vaticinan eso, le está diciendo de manera invertida, vos vas a ser reina. Entonces, después también hay toda una demanda por los dichos que uno tiene con respecto a una mujer, a su partener. Después eso va a retornar. Entonces a veces llegan las quejas de ciertos hombres de acuerdo a
cómo son demandados a hacer algo, pero a veces también el hombre es el que se crea que lo demanden. Es decir, de acuerdo a lo que uno hace también, va a tener un efecto. Yo estaba escuchando y por ahí pensaba en esto de la seducción, ¿no? Vos hablabas en esto del enamoramiento y pensaba que probablemente dentro de esto, la etapa previa o más o menos paralelamente, hay toda una cuestión de seducción donde quizás aparecen promesas, ¿no? Como esto de, bueno, vas a ser reina, y que hay veces habrá que ver si se pueden cumplir o no, cuántas de estas cosas se vuelven en contra, ¿no? Sí, sí, ¿Se claro. miente en la época que se seduce? Claro, bueno. Después caen las vendas, como quien dice, ¿no? Van cayendo las vendas. Claro, claro. Tal cual. Tal Y se cual. empieza a ver algo más real. Pero bueno. Sí, yo recordaba creo que es una definición freudiana sobre el enamoramiento, que dice que, bueno, levanta represiones e instaura perversiones, creo que es tal cual, ¿no? Donde, no recuerdo en qué texto lo dice, donde en realidad probablemente en la etapa de enamoramiento, en la etapa de seducción, bueno, Walter nos dirá, si en realidad es tan importante el objeto para conseguirlo, que por ahí se implementan elementos o mecanismos, quizás algunos sostenibles y otros no sustentables, ¿no? ¿Será así? Sí, yo creo que es cada uno cómo responde frente a su propia falta, ¿no? Por eso traía este ejemplo. A Macbeth, por ejemplo, no quiere llevar la acción adelante. Quería ser rey, pero no quería en un momento matar al rey. Empieza un punto de contradicción. Dice, mis ojos no querrán ver lo que mi mano va a realizar. En un momento, él es puesto como el héroe, ¿no? Era todo reconocido, lo nombran señor de Cawdor, y él dice, en este momento que tengo la gloria, soy reconocido como héroe, dice, mejor no. A lo cual ella le dice, entonces vos sos un cobarde. Y le dice, no, yo no soy cobarde, yo puedo hacer lo que otros hombres pueden hacer. Yo decía, ¿qué frase? Lo que otros hombres pueden hacer, digo, yo no, por ejemplo, ser héroe de guerra, ¿no? Pero a él lo empieza a perseguir eso. Entonces digo, hay un punto también que atañe a uno, ¿no? Yo digo, lo perseguía su propia miedo, era un cobarde de su propia cobardía, era un cobarde ante ella respecto a decir, mirá, en este momento no voy a poder hacer esto, vamos a esperar otro momento, vamos a llegar, voy a ver de qué manera, ¿no? Entonces digo, hay que ver qué posición tiene el hombre frente, cómo se muestra, ¿no? Qué relación tiene con la falta, con lo fálico. Por ejemplo, yo escuchaba entre amigos conversando, ¿no? Que una de las mujeres decía, ¿viste que tal cambió el auto? ¿No? Y se quedaba sin palabras, ¿no? Sin auto y sin palabras. ¿no? Diciendo, bueno, no sé cómo vamos a hacer, sí, lo que pasa es que a mí no me está yendo muy bien. Empezaba toda una cuestión frente a ese discurso de impotencia. Rápidamente, el hombre, frente a otro hombre del cual estaban hablando, se empiezan a sentir impotente, ¿no? Entonces cada uno va a tener su propia salida. Está el que diga, bueno, mirá, vamos a ahorrar, más adelante lo compramos. Está el que va y saca créditos para poder llegar a eso, ¿no? A esto que vos decías, bueno, cada uno, porque la pregunta va a uno. A ver, si preguntamos, vos quién sos, vos decís, bueno, yo soy Mariano, y ya tenés la respuesta. Ahora, ¿qué sos para el otro? Uno no sabe. Y ahí empieza uno a interpretar y a ver de qué forma, qué es lo que el otro espera de mí, ¿no? Ese es un punto, ¿no? el que voy, es un punto de angustia. ¿Qué espera el otro? ¿Espera que tenga? ¿Espera objetos? ¿Espera que le dé? ¿No? Entonces, cada uno va haciendo su propia... Esto lo planteás como un hecho recíproco, del varón con la mujer, sí, o de la mujer con el varón. Sí, claro,
claro, Ajá. claro, claro. Claro, ¿cuántas pensaba así como este ejemplo de que vos dabas, ¿no? De Macbeth, donde, bueno, uno es comparado con otros que también pueden ser héroes de guerra, es decir, soy cobarde respecto de quienes, ¿no? También pensaba un poco cuántas muchas veces interferencias hay en nuestra vida cotidiana, en el amor, con este tipo de ejemplos que vos ponés, ¿no? Cuántas interferencias hay cuando de pronto en este mundo donde vivimos, cuando no te alcanza cuando no podés cambiar el auto, ¿no? Y otras tantas cuestiones, ¿no? Y también me preguntaba si esas interferencias realmente afectan el amor. Eh, ¿Es realmente amor eso? Si el amor es afectado por estas interferencias, ¿no? Porque uno también piensa, el amor, como dicen las escrituras, ¿no? En cualquier momento, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe también, ¿no? Me Ese es el dice, matrimonio. no me vengas con que si puedo cambiar el auto o no, con que lo que gano, con que si sé, no sé. Bueno, pero es complicado, ¿no? Hay una frase que uno puede poner ciertos ideales de cómo era el amor antes, pero era una frase que ya está cayendo y está completamente pasada de moda, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Puede ser de ver cómo uno se va reinventando en el amor, por esto que vos decías. Uno va cambiando el otro, hay que ver después cómo se reinventa algo para poder continuar. Pero bueno, a veces también los matrimonios, esto que era para toda la vida, también podía terminar siendo una condena, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Una dulce condena. Una dulce condena. Bueno, hay muchas letras que hablan sobre el amor. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se va armando. Y hay que pensar, ¿no? Cómo funcionan los proyectos, por eso decía este atravesamiento, ¿no? Donde hay algo en lo sexual, hay algo en los proyectos, en los deseos, qué es lo que se va compartiendo y qué es lo que se va reinventando. ¿No? ¿Vos crees que el amor fue cambiando? Vos hablaste de lo histórico. ¿A lo largo del tiempo o el amor siempre fue igual? El amor siempre. No, va cambiando. Van cambiando todas las cuestiones. Y la cultura, tiene un efecto sobre la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, en la Europa premoderna, las familias y el hombre y la mujer se juntaban para el cultivo de la tierra y estaban llevando adelante las necesidades básicas y lo unía la fuerza de trabajo o se casaban y los casamientos eran arreglados en relación al dinero. Entonces, habían otras cuestiones por las que se estaba atravesado en los diferentes momentos. Y eso tiene un efecto en la subjetividad. En ese punto podemos decir que va cambiando. Y esto que vos situabas ahora también cambió la posición que tenía, por ejemplo, la mujer con respecto al amor. Antes las mujeres se quedaban en la casa, sabían y estaban más en relación a las tareas domésticas, a cocinar, a estar en relación a representarse como madres que se ocupaban de los niños, los esperaban a que... Y ahora cambiaron estas cuestiones. Ahora tenemos mujeres que están más en relación a cuestiones más fálicas, a tener autos, casas, profesiones, ¿no? Antes era impensado. Mujeres que ocupaban cargos gerenciales, presidentes, había toda una cuestión, digamos, hacia la cuestión de género, que también fueron cambiando con la época, ¿no? Por eso, eso también tiene efectos sobre la subjetividad, sobre las subjetividades. Claro. ¿No? Sí, claro. Yo pienso, ¿no? Como que uno va experimentando nuevos tipos de amor, ¿no? De pronto nace un amor, primero un amor hacia los padres,
un amor de hermanos, ¿no? Un amor después tal vez con una pareja, ¿no? Nuevas modalidades de amor, un amor cuando uno tiene un hijo y descubrís una nueva manera de amar también, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo pensaba, bueno, ¿cómo se hace para lograr un amor despojado de interferencias, el amor no tan puesto en un objeto, ¿no? Me gusta porque sos muy emprendedor, entonces, ¿no? O, ella es muy emprendedora y tiene auto y siempre logró todo sola, ¿no? ¿Cómo se hace pensaba, para lograr un amor auténtico, ¿no? Tal vez. Bueno, pero mira, acá Jacques Alain Miller plantea algo interesante sobre si el amor es recíproco. Entonces, en este punto, se los voy a compartir, se los voy a leer, le preguntan si el amor es recíproco, ¿no? Y si aún es verdadero en el contexto actual, ¿qué significa eso? Y él dice, se repite esta frase sin comprenderla o no se la comprende bien. No quiere decir que basta con amar a alguien para que él lo ame. Eso sería absurdo. Quiere decir, si yo te amo y es que tú eres amable, soy yo quien ama, pero tú estás implicado, puesto que hay en ti algo que hace que te ame. Es recíproco, porque hay un ir y venir. El amor que tengo por ti es el efecto del retorno de la causa de amor que tú eres para mí. O sea que hay algo que el otro porta que también está en uno, ¿no? Entonces, yo creería que hay que ver qué se hace con lo que... no que no haya interferencias, Mariano, lo pensaba desde el lado de que todo el tiempo hay interferencias y que todo el tiempo va a haber interferencias. ¿Y qué se hace con lo que no funciona, con lo que, digamos, tiene un traspié, con lo que no va? Porque si no es creer en ese ideal que nos pasa a todos. Cuando vos escuchás hablar de otro, decís, che, pero a este le va bien, o mirá qué bien que le va. Uno piensa que el otro está mejor en el amor. O que hay parejas y todos tienen las cuestiones del traspié, de lo que no funciona. Yo creería que es hacer con la interferencia, no que no va a haber, porque si no es montarse en una ilusión de que todo tendría que funcionar bien. Y hay que ver qué se hace con lo que no funciona. Bueno, interesante esto de, comenzar a ver que hay que convivir con las interferencias y ver cómo se van resolviendo. Igual, también hay muchísimas separaciones, así que se ve que mucha gente no sabe qué hacer con las interferencias, ¿no? O hay interferencias e interferencias, ¿no? Bien. Digamos, por ahí no todos están dispuestos a soportar cierto tipo de interferencias. Hay una cosa que yo escuché muchas veces, especialmente en el consultorio, que la gente plantea, me separé porque crecimos distintos y y cuando nos casamos éramos una cosa y ahora, yo lo superé o él me superó, no importa. ¿Esto es así o es una fantasía, es una ilusión de la gente que la diferencia tiene que ver con una cuestión de crecimiento? Que la diferencia... Bueno, hay que ver cómo es vivenciado por cada uno, ¿no? Es difícil pensar en una generalidad, pero sí hay ciertas cuestiones del camino que va tomando uno que tienen efectos en uno. Yo la otra vez escuchaba a alguien decir que desde que terminó la carrera que estaba diferente. No podía poner en palabras, no encontraba la forma, pero decía, hubo algo que me cambió con respecto al trabajo, en la forma que voy a mi trabajo, que me presento. Entonces, a lo largo del trayecto hay cosas que van produciendo efectos en uno que hacen que uno vaya cambiando o que el otro vaya teniendo ciertos cambios. Entonces hay que ver después cómo se subjetivizan esos cambios y hay que ver después cómo se vuelve a relanzar algo del amor. Porque por eso decía, hay que ver en un análisis también qué cosas van sucediendo,
¿no? Pero hay algo también de la época que te lleva rápidamente, que lo venían hablando, sobre las separaciones, ¿no? Donde culturalmente hay un empuje al goce, a gozar, a mostrarse, a la exhibición, y también a separarse, donde las relaciones, esto que venían comentando, cambiaron. Son otras las relaciones. En el punto en el cual, frente a lo que no funciona, frente a la interferencia, es rápidamente la ruptura, ¿no? Pero bueno, hay que ver también qué es lo que pasa en uno, porque si no es el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Que es algo que se empieza a repetir en uno. Por eso uno, cuando llega alguien a una consulta, le va preguntando acerca de las diferentes relaciones que tuvo, tanto en un análisis, por qué empezó, cuándo interrumpió, y en las relaciones amorosas también a veces se dan ciertas repeticiones, más allá del objeto en sí. Vos decías como que había como una especie como de moda, y yo pensaba, ¿estará como las parejas o el amor dentro de lo que sería un objeto de consumo? Como decir, bueno, todo es descartable, bueno, esto no funciona, bueno, me compro otro, digamos, en algún punto esto es Claro. así. Y Zygmunt Bauman habla de eso, que es un sociólogo, sobre el amor líquido y las relaciones de bolsillo, en donde se arman relaciones de un enamoramiento, y cuando pasa ese enamoramiento y cae ese lugar del ideal, hay una ruptura, ¿no? Y otra vez de vuelta, que son los serial lovers. Pero también hay algo del amor que también es como la muerte, que es único y irrepetible. Después no es que se aprende a amar, sino que se sostiene una modalidad en serie. Me acuerdo de una persona que hace no mucho, que creo que va por su tercer pareja, y en un diálogo que tenemos me dice, es lo mismo, es siempre lo mismo. Por más que la cambies, te encontrás con lo mismo. Te escuchaba vos y se me vino esa imagen, ¿no? Claro. Bueno, Y yo, también, sí. agregando un poco lo que vos decías, una vez bueno, un paciente dijo, bueno, me hubiese quedado con la primera, había hecho un recorrido de 4 o 5 que coincide con lo que vos decís, siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, hay que ver la primera para quién. Vos sabés que para Freud tiene, ¿no? La primera, es el primer objeto de amor, es la madre. Entonces, bueno, hay que ver cómo se establecen. Freud tiene esto que dice que los objetos de amor son las sustituciones del objeto primordial. Trabaja toda una cuestión de sustitución, pero también el psicoanálisis inventó una nueva forma de amor que es la transferencia, ¿no? Que también es un amor que está en relación al saber. Cuando un analista interpreta y se abre otra escena y a eso se le da otra significación a lo que uno venía pensando, que cambia las relaciones con la realidad, porque a veces una interpretación, una intervención tiene ese efecto que hace que lo que se ponga en juego es un amor al saber, un amor hacia otra escena. Por eso también hay una invención, ¿no? Que es la transferencia. Se está poniendo un poquito complicado todo esto, ¿eh? Y yo, bueno, para poder echarle más pimienta, yo te quiero preguntar, ¿el adolescente ama igual a como se ama cuando se es adulto, donde uno supondría que es más maduro en algunas cuestiones, o ama diferente? Bueno, hay que ver la adolescencia más allá de una cuestión cronológica. También si uno puede pensar como una posición, pero hay que ver. El problema con el adolescente, mira, me hiciste acordar ciertas cuestiones con respecto a el empuje que hay en lo social. Si pensamos hace muchos años atrás, la relación a la sexualidad, por ejemplo,
estaba más latente. Ahora hay un empuje al goce sexual. Y a veces se juega que está la pregunta acerca de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Entonces, a veces en los hombres pasa que ser hombre se arma esta fantasía de tener que poder estar con todas. Viste que los adolescentes van y experimentan y quieren estar con una, pero en eso hay que ver cuáles son las condiciones fantasmáticas que hay en uno que permite que pueda ser con una persona determinada y no con otro. No se puede con todas. Entonces a veces en el adolescente y en los chicos está eso que tendría que poder estar con todas, ¿no? Tendría de modo un imperativo, como que hay algo, como que hay una pregunta acerca de ser un hombre es poder responder virilmente con todas las mujeres, como Miss Universo, ¿no? ¿Viste Miss Universo como sería la mujer, ¿no? Por eso cuando Lacan dice la mujer no existe, pero existen mujeres, ¿no? Lo que pasa es que uno con sus propias condiciones y con sus propias fantasías hace que haya una mujer. Pero la mujer es como si sería Miss Universo, que le tendría que gustar a todos los hombres. Y no funciona así. A usted puede gustar un tipo de mujeres, algún rasgo, algo que porta el otro, que puede funcionar como una condición para enamoramiento, una condición erótica, pero no es con todas, ¿no? En ese punto no hay un determinismo puro de que para todo hombre es una mujer, ¿no? Y en el adolescente me parece que eso es complejo. Necesita pensar un poco en eso, como sea un empuje a tener que ir a la sexualidad cuando todavía no sabe de sus propias condiciones. Entonces hay algo de la época que trajo algunas cuestiones complicadas, o en esta del open mind, que se puede hacer cualquier cosa, que el psiquismo te tiene que dar para todo, y después hay que ver si una cosa es la fantasía y otra cosa es después ver si uno lleva a una acción algo y qué efectos va a tener en uno. No es que toda fantasía realizada a uno, ¿no?, lo va a poner al contrario. Las fantasías a veces es para tenerlo en el mundo de las fantasías, y llevar adelante ciertas prácticas pueden tener complicaciones. No te voy a preguntar qué ciertas prácticas. Lo que sí te voy a preguntar, a partir de esto que decís, me pregunto si a amar se puede aprender o si se debería enseñar a otros a amar. Hay que enseñarle a un adolescente, a un niño a amar, ¿cómo? Con el ejemplo, hay que explicarle, porque por recién hablabas interpretaba más como más un pseudo sujeto, ¿no? Que digamos, amo de acuerdo a lo que se supone que socialmente significa amar. Entonces ahí, ¿cuánto tiene que ver? Yo creo que cada uno va haciendo su propia metáfora de lo que es el amor. No hay una definición como enseñar a amar. Hay ciertos, ¿no? Uno va aprendiendo con ciertas identificaciones, con ciertos modelos que te van diciendo, bueno, esto sí, esto no, con las personas de esta manera, de tal otra no. Es que como padre uno pudo transmitir o a qué se identificó ese sujeto. Pero enseñar a amar me parece que es una experiencia que cada uno va encontrando. No, por eso digo, hay muchas, digamos, cada uno va armando su propia versión, pero me parece que no está del lado ni de enseñar, ni de educar, ni de gobernar. Uno va haciendo una versión, una metáfora, que son todas distintas. Bueno, vos al principio le preguntaste algo así como que era el amor. Ahí yo encontré una definición. El amor es una experiencia. Una Entonces, metáfora. En sí. Claro, sí. Metáfora, una experiencia hecha metáfora. Y es algo que nos hace encontrar también con, ¿no?, algo del amor, por ejemplo, es algo que uno bordea un vacío, no tiene una completud y hace todo un recorrido de acuerdo a eso. Vos viste en el amor cortés las correspondencias,
lo epistolar, cómo uno hace. Borges decía que cuando Dante se quería encontrar con Beatriz se ponía a escribir, ¿no? La musa inspiradora de uno, hay que ver a dónde va eso en el amor. Por eso hay que ver cómo se constituye en eso, en el sujeto y a qué lugar va a venir. Como hay parejas que son estragos y no se produce nada y es complicado. Vos ves a alguien que decís, mira, desde que se casó se complicó, dejó de producir, cortó. Bueno, hay que ver qué efectos va teniendo y a dónde van las cuestiones en uno. Pero sí. Yo te quería preguntar, en esto de la modernidad y en esto de, bueno, las relaciones virtuales, por lo que vos viste, bueno, si bien todo esto es bastante nuevo, también se producen relaciones de amor, incluso muchas veces con ausencia de cuerpos presentes, ¿no? Sí, a mí me parece que más se produce por esto, porque uno pone ahí sus propios ideales. No sabe mucho ¿Quién es el otro? Claro, uno pone ahí lo que uno quiere poner también. Y fue variando mucho lo virtual. Me parece que en un punto era no poner, no presentar los cuerpos, ¿no? Era una cuestión donde el cuerpo quedaba por fuera y ahora vos conocés parejas que se conocieron por Tinder, por chats, donde ahora lo virtual pasó a estar entrelazado con el mundo real. Es de otra forma. Antes era para evitar los encuentros en ciertas oportunidades y ahora es alcanzar el encuentro rápidamente. Va variando también eso. Igual me parece que en esto están las dos cuestiones, porque bueno, por ahí hay veces se utiliza lo virtual como un modo de conocer a alguien, que bueno, que yo conozco un montón de parejas que se han armado así, y hay otras que comienzan y se consolidan en lo virtual y terminan en lo virtual, ¿no? Digamos, Claro, como transcurren ahí. claro, transcurren allí, nunca pasan a otro plano. Y esto me parece que todavía sigue pasando, incluso con el tema de la globalización, que alguien por ahí puede estar en el otro lado del mundo. Por ahí el interrogante, bueno, ¿será el amor o es el amor hacia uno, no hacia el otro? Digamos, en esta cosa de la proyección, quizás de los ideales. Sí, a veces hay que ver qué se arma, ¿no? Es para pensarlo, pero bueno, a veces se arman ciertas cuestiones para no llegar a otro armado y que sea ese el armado. Que no está Ni bien ni mal, ni por bien ni supuesto. mal, puede ser una, una modalidad y una forma de hacer un lazo a través de una forma que es lo virtual, pero que queda, es para pensar esto, ¿no? Que quedan los cuerpos por fuera, donde hay algo de ese gozar que no pasa por el cuerpo, ¿no? Porque hay algo del placer y de la sexualidad que es en el cuerpo, que no es sin el cuerpo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que cada uno arma, que habría que ver. Vos durante bastantes ratitos estabas hablando del amor como un hecho casi evolutivo, ¿no? Alguien, bueno, el enamoramiento, bueno, el amor, los hijos, bueno, estos cambios que por ahí se van a ir dando. ¿Qué pasa con las parejas que comienzan a armarse después de todo esto, ¿no? Digamos, como esas parejas que, bueno, que digamos, las segundas vueltas o terceras vueltas que por ahí ya no se proyectan en hijos en común y bueno, y a veces son ensambladas y a veces ya los hijos son grandes. ¿Cómo se construye? ¿No? Ya sé que es el uno a uno, por supuesto, pero... Es para pensar, sí. Hay que ver, por eso digo, cómo se dan estos proyectos que se pueden compartir y cuáles son. No, a veces el interés tiene mala prensa, pero a veces es lo que nos puede reunir hoy a las 3 de la tarde como para hablar sobre un tema, ¿no? Entonces hay que ver los intereses y los entrecruzamientos que se van dando en un momento de la vida. Pueden ser dos personas que se encuentran que tal vez para ser familia no estarían, pero están, por ejemplo, no sé, 50 años y están los dos atravesados por una cuestión de viajar, conocer, y hay un punto que se empieza a dar y se empieza a compartir.
Entonces se arman proyectos respecto a ese compartir. Y no sabemos si se hubiesen elegido para conformar una familia. Se eligieron en ese momento. Entonces, sí, hay distintas cuestiones y el amor se va entrelazando de distintas formas. Por eso decía, por ejemplo, para ser padre o para ser madre tiene que haber un deseo de tener un hijo. Y ese deseo está recubierto por algo del amor, ¿no? Porque si no uno dice, bueno, pero lo tiene que querer al hijo. Y si no hubo un deseo de embarazo, y si no hubo... Bueno, a veces puede ser que no haya un deseo de embarazo y que se pueda construir otra casa. Pero tiene que haber un cierto deseo con respecto a un hijo para poder quererlo, para poder amarlo. Porque si no, la verdad es que los niños es una cosa, que es un organismo que se mueve, no sé, viste que... Pero después están cómo se va armando algo que tiene que estar atravesado por el deseo y está muy en el amor. O por ejemplo en las relaciones antes, sobre todo antes se daba, me parece que hay ciertas condiciones donde había algo de la sexualidad que para llegar a la sexualidad tenía que estar más recubierto con respecto al amor. No, me parece que no se da tanto esto, no es una condición que se dé el amor para llegar a lo sexual. Entonces me parece que por eso decía cómo se van dando estos entrelazamientos, cómo juegan y cómo se pueden pensar en los diferentes momentos y en las diferentes épocas. Sí, todo lo que decís, lo que me hace pensar es que en nada más que el amor uno tiene que pensar el uno a uno, o el dos en dos, ¿no? Digamos, pareja por pareja y circunstancia por circunstancia. Pero pareciera que cada cual tiene una metáfora distinta, diciendo, utilizando un término que nos introdujiste, ¿no? Sí, yo pensaba también por cuántas cosas está atravesado el amor, ¿no? Y también pensaba en mi caja de herramientas, literalmente. Y como le voy agregando alguna que otra pieza, ¿no? Se me hacía como, bueno, ante distintos tipos de momentos, situaciones, etapas de la vida, compartiendo con otro, como uno también va necesitando de incorporar herramientas que ayuden a resolver nuevas problemáticas que se van presentando, ¿no? Entonces también pensaba tal vez que el amor, que podemos ayudar un poquito al amor a sostenerlo, me imagino, con algo de ese amor de transferencia, con escucha, con empatía, con ceder, con hacer un poquito de eso que me hace correrme de lo que yo quiero, pero que tiene que ver con lo que necesita el otro, ¿no? Sí, claro. Darle otro lugar. Por eso yo pensaba en Macbeth, por ejemplo, se podía haber analizado, ¿no? Había un punto de contradicción entre lo que iba a hacer y tal vez era poder correrse de ciertos dichos de la mujer, pero la mujer tocaba un punto en él que me parece que lo llevaba un poco a esta pregunta y lo perseguía esto de ser un cobarde. Entonces, tal vez, ¿no? Se hubiese descompletado un poco o poder separarse de ciertos dichos y no hacer de eso, ¿no? Algo parecido. No digo como un signo, pero tomarlo como un punto, una verdad absoluta a ciertos dichos. Entonces es descompletar, desconsistir ciertas cuestiones que alguien que está en un análisis lo puede tranquilizar porque se puede empezar a separar de eso y no ser el otro una causa de sus propios males, ¿no? Sino empezar a implicarse tal vez subjetivamente con su propio padecer, con sus propias cuestiones que están atravesados y no poner al otro que a veces es el que le jode la vida, porque a veces puede ser una cuestión fantasmática de uno, que es un otro que lo jode, que lo caga, que lo maltrata. A veces hay ciertas cuestiones también que son fantasmáticas propias, que se ponen en juego en los distintos lugares a donde uno puede ir. A veces puedes escuchar a ciertas personas que siempre que va a los mismos lugares le pasan las mismas cuestiones. Es víctima de no sé qué y yo no tuve nada que ver y otra vez, ¿no? Que lo ves con... Freud lo decía en el eterno retorno de lo mismo.
mismo, ¿no? Quien genera situaciones de enamoramiento, enaltecer a alguien y después es defraudado y le pasa siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, digo, hay algo que está en el otro, pero que lo atañe a uno también. Si uno ve y se mira un poco a uno mismo, uno puede decir, y esto me pasó varias veces. Siempre pisé la misma piedrita. Entonces uno puede decir, bueno, el camino lo arma uno, las situaciones las arma uno, ¿no? Esto que vos decías de este amigo, siempre pasa lo mismo. Al final son todas iguales, queriendo hacer de un punto particular un universal. Entonces por eso los muchachos cuando nos juntamos entre muchachos para no Macro y se puede decir, viste, al final todas te vienen y te cagan la vida, son todas iguales. Entonces digo, uno intenta descompletar ese universal para ver qué es lo más particular y lo singular de ese sujeto y qué es lo que se va repitiendo que lo lleva a una modalidad donde el punto de concluir es padecer, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser la intervención de uno? Es para que no se padezca demasiado. O sea, cuando el amor comienza a hacer ruido hay que llamar a un analista. ¿Sería así? Bueno, pienso que es una buena posibilidad, al menos para saber qué es lo que está en juego de uno, ¿no? Cómo uno puede poder ir, no comprender rápidamente, sino, bueno, poner un poco en duda, ¿no? Esto que decía Mariano, tal vez uno puede decir, una intervención, estamos un poco jugando, pero una intervención podría decir, bueno, pero te pasó con una pared, hay algo que se está repitiendo acá, ¿no? Algo que tal vez es muy propio del sujeto, pero también le es muy ajeno, porque lo desconoce. Es algo que se repite, pero de lo que él no sabe nada. Pero está contando esos mismos relatos con un amigo, en el trabajo, alguien que le enaltece y después lo defraudan. Entonces algo que se va repitiendo y eso puede permitir al menos empezarse a interrogar sobre ciertas modalidades de relacionarse con nosotros. Bueno, muy interesante. Estamos terminando el programa igual. Esto da para Sí, me 3 parece, horas habíamos dicho al principio. habíamos nos dicho las quedamos. 3 horas, me parece que la próxima lo contratamos las 3 Sí, horas. ¿Eh? sí, una columna especial para hablar sobre esto el amor. indefinible que es el amor. Yo también bueno, pensaba en el amor en relación a las profesiones, a las carreras, ¿no? Como hay gente también que pone, digamos, en ese proyecto trabajo. El trabajo es para ganar dinero, el trabajo es para mantener a mi familia, el trabajo es para poder comprarme eso que me gusta, o el trabajo es Para prestigiarse. hablo por experiencia propia, el trabajo, bueno, es para hacer algo que realmente me entusiasme, me conecte, ¿no? El amor a la profesión. Claro, por ahí se ve que debe haber muchísimas modalidades y que muchas, bueno, no sabemos exactamente por qué nos enlazamos con una persona, con un amigo incluso, con una profesión. O sea, bueno, por ahí volvemos a esto, hay que consultar a un analista, parece, ¿no? Un analista o estos que hacen, ¿no? Estos enlaces, ¿no? Que uno ve cartelitos ahí de estas No, te aconsejo un analista. brujerías, ¿no? Enlaces o No, desenganchos, no sé cómo se llama, ¿no? Como Para- enganchalo, ¿viste? Así Que que hacen vuelva. algún truco, ¿no? Como para que No no creo se que vaya duren, nunca. no creo que duren mucho de esta forma. Bueno, Mejor ir no, a un analista. bueno, vamos a ver. Walter, muchísimas gracias por haber venido. Contamos con vos en otra ocasión para que bueno nos sigas hablando de esto, de lo que vos quieras. Para que resuelvas este lío que armaste, ¿no? También. Bueno, gracias por la invitación y bueno, son interrogantes que se van generando, que nos atraviesan también en la clínica. Por eso es interesante ir estudiando, ir viendo qué nos puede poner por lo menos al trabajo, a pensar un cuento, una novela o algún autor
y las cartas de amor y tanto que se hace con respecto a hacer un recorrido por este vacío también. Bueno, hoy que hablas tanto del amor, a partir de las 18:15 van a dar amor en el Colegio de Psicólogos, la Comisión de Psicogerontología. Así que, bueno, quienes quieran ir o quienes puedan ir, con debate, cine debate. Interesante. Justamente hablando del amor. Bien. Bueno, gracias, Bueno, Walter. Gracias por la invitación. Bueno, Hasta será el hasta el número 60, Mariano. Se viene el 60. Uh. Muy bien, acá Será estaremos. acá.